Hare Krishna. Hare Krishna, buenas tardes. Bueno, estamos comenzando otro podcast, otro episodio de Liga de Devotos. Estamos esperando Hare Krishna Sergio, Hare Krishna Jesús, brindaban. A ver. Hare Krishna, Ánimo, Raúl. Hare ¿Todo bien? Krishna, ¿me escuchas? ¿Todo bien? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. ¿Vos cómo me escuchás? Perfecto, Muy muy bien. bien. Bueno, qué gusto verte en Igualmente. esta ¿Cómo va todo por tarde allá? calurosa, lindo, hermoso, mucho calor. Empezando el año a pleno, el año laboral, así que contentos también, con muchos proyectos, gracias a Krishna. Y bueno, haciéndonos el tiempo indispensable para hablar de Krishna en este increíble podcast que podemos compartir. ¿Cómo te preparas vos, Prabhu? Muy, muy bien también. Hoy fue un lindo día en la ciudad de Mar del Plata. Ahora está poniendo un poco fresco, me parece. Afuera estoy viendo que están volando las hojitas. Pero fuera de eso estuvo muy lindo todo. Y lo mismo que vos, preparándome para este encuentro del día de hoy. Justo el otro día tuve una oportunidad de charlar con unos devotos y me preguntaron qué era el proceso del Bhakti y ahí aproveché y recomendé nuestro podcast. Le dije, Muy mira, bien. ¿querés saber lo que es el proceso del Bhakti? Justo con un devoto amigo estamos haciendo un repaso paso por paso. Así que les recomendé que se enganchen a Liga de Devotos. Así que bueno, se deben estar sumando en cualquier momento o lo mirarán después que el podcast queda cargado acá en Instagram. Sí, señor. Qué buena charla, Prabhu, que tenías entonces. Qué lindo Sí, que te pregunten eso. unos devotos que querían profundizar un poquito más y habían leído, habían escuchado, se habían enterado de que el Bhakti es una ciencia, cosa que a veces las personas tienen una percepción, bueno, yo he escuchado muchas percepciones de conciencia de Krishna, pero a veces la gente cree que es algo más como libre, espontáneo, emocional, y todo eso está involucrado en la ciencia del Bhakti. De hecho, siempre decimos, ¿no? El Bhakti es un sentimiento, la devoción es una emoción. Entonces, por supuesto que hay corazón y por supuesto que hay emociones y sentimientos, pero también hay un marco, hay un sistema, hay una fórmula. Prabhupada hablaba del proceso, él siempre hablaba del proceso de conciencia de Krishna. Entonces hay una metodología y eso es el proceso del Bhakti, ¿no? Lo que estamos repasando juntos en esta tercera serie de Liga de Devotos. Ya hemos repasado los primeros pasos y hoy estamos en el episodio número 20 y hoy vamos con Archanam, con la adoración. Bueno, qué lindo, veinte encuentros, muy jugosos todos, y te escuchaba un poquito, ¿no? Hablar sobre esta cuestión científica, metodológica, que hemos caído muchas veces en esos términos o en charlar esas cosas. Y bueno, cada vez que volvemos, digamos, a hablarlo, vuelvo a valorar y vuelvo a reconocer esa, por allí esa seriedad, esa cientificidad que tiene el proceso, que es tan, eh, yo diría, bastante particular, en el sentido de que muchos otros procesos son un poco más quizás fidedignos y serios, pero no siempre son tan claros. Creo que el No, proceso en sí y también los acharyas que se encargaron de explicar todo paso a paso, Rupa Goswami, ¿no? El gran, digamos, sistematizador, y después todos los grandes devotos de ahí en adelante, bueno, Srimad Bhagavatam también, ¿no? O Bhagavad Gita, pero son textos por ahí que
que ¿no? Uno tiene que hacer un poco más el trabajo de seccionarlos o demás, pero ya después los acharyas más modernos se han encargado Prabhupada mismo de darnos todo en bandeja, ¿no? Explicarnos Sí, paso claro. a paso, y bueno, esto que hemos estado haciendo un poco en Liga de Votos, esto de que cada serie es una enumeración de elementos, de algunos elementos que hacen a nuestra cultura espiritual y a nuestra práctica, ¿no? Tal cual, Prabhu, tal cual. Estamos así, siguiendo los pasos de los acharyas previos que, que generaron estas listas, en realidad, ¿no? Estas enumeraciones, estos pasos, y simplemente estamos como repasando lo que nuestra tradición ya tiene estipulada desde hace más de 5.000 años. Y bueno, por mi parte, muy contento, muy feliz de que esto siga siendo de interés, ¿no? Porque, como decía, hace poquitos días hablé con estos devotos y aún el día de hoy hay personas interesadas en saber cuál es el método, cuál es el sistema, cuál es la fórmula. Bueno, gracias a Dios hay un método, hay un sistema, hay una fórmula, y si uno, es como la receta de un doctor, ¿no? Si uno sigue la receta, uno se cura. Bueno, similarmente, si uno sigue estos pasos prescritos para el avance espiritual, entonces, bueno, el avance espiritual va a llegar. Y hoy estamos en el paso número 5, ¿puede ser? Número 5, Archanam, ya pasamos por Shravanam, Kirtanam, escuchar, glorificar, repetir o cantar, Smaranam, meditar o recordar, Padasevanam, el cuarto, adorar los pies del loto de Krishna, de Dios, y llegamos al número 5, Archanam, que es adoración de la deidad, bueno, y es un tema bastante amplio. Estaba observando para esta serie, yo recomiendo a los que nos acompañan ir a Srimad Bhagavatam. Me van a escuchar en todos los episodios repetir lo mismo. Canto 7, capítulo 5, texto 24, 23-24, ahí Prahlad Maharaj, ¿no? Un poco no, enumera los 9 procesos, y el jugo está en Prabhupada, que desmenuza uno por uno en sus significados. Y estaba observando que Archanam, casualmente, me llamó la atención, sinceramente, ¿no? No me la esperaba, ya lo leí al libro, pero no me acordaba, que le A dedicó ver. casi 2 hojas completas para explicar, no sé si voy a traer muchas cosas de ahí porque son cosas bastante específicas, pero me sorprendió como el tiempo que evidentemente le dedicó y la importancia que le dio, al menos en ese momento, a Archanam, ¿no? Porque en principio sabemos que los 2 primeros procesos, ya lo hablamos, o los 3 primeros procesos son como los más, digamos, fundamentales, recomendados, practicables, ¿no? Como que, bueno, recordar, glorificar y escuchar, ¿no? Bueno, escuchar, glorificar y recordar, como que es la base, ¿no? Claro. Las 3 patas de la mesa. Eh, pero bueno, le dan bastante manija a este Archanam. Así que bueno, me parece que tenemos un buen podcast hoy por delante. Bueno, sin duda que tenemos mucho material por delante. Yo quería, si me permitís, Prabhu, ya para arrancar con el tema de hoy, reflexionar un poco sobre lo que vos mismo mencionabas. Archanam, cuando vos decías que no, que Prabhupada le dedicaba tanto tiempo digamos, a la explicación de lo que es Archanam, para aquellos que están del otro lado y por ahí no conocen tanto de la cultura del Bhakti, Archanam tiene que ver con la adoración de deidades, ¿sí? Deidades son formas del Señor. Y de todos los pasos, este quizás es el más, digamos, complejo o el que más está involucrado con el ceremonial, con el protocolo. Después seguramente durante la próxima hora que estemos charlando vamos a hablar, ¿no? Que también hay diferencias. Una cosa es el Archanam, que quizás se realiza en las casas o en algún programa público, ¿no? Si ustedes van a un centro Hare Krishna, quizás vean algún tipo de Archanam relativamente simple, ¿no? Sobre todo en las que está en casa de familia, con las deidades de la familia.
pero después en los templos formales, ¿no? En los centros formales que son los templos, ahí hay un archana muy complejo, muy ceremonial, muy protocolar, que involucra brahmanas, ¿no? Involucra sacerdotes, involucra parafernalia, enseres. Y bueno, me parece que de los pasos que hay acá en este proceso del Bhakti, quizás es el más complejo. Primero para entender, porque vivimos en una parte del planeta donde la concepción de la deidad no está tan metida en el público en general. Por ahí a las personas incluso les cuesta entender el concepto de deidad. Y por otro lado, quizás tampoco el público en general está tan acostumbrado a la ritualística de Oriente, ¿no? Y la ritualística del Bhakti, que es muy hermosa en realidad, es muy linda, es muy colorida, es muy llamativa, pero quizás de todos los pasos hoy nos toque el más complejo. Coincido completamente, es complejo para el que no lo conoce, como decís vos, que es Claro. algo por ahí en nuestra cultura novedoso, y complejo para discernir entre esta diferencia que estás marcando, que es real, entre el estándar o la forma en que se lleva adelante esa adoración en un templo y en una casa, ¿no? En un hogar. A veces hay mucha confusión y bueno, los devotos, las devotas, es interesante reflexionar sobre esto para entender. A mí me llevó mi tiempo y todavía lo sigo trabajando y no siento que me falta madurar en ese sentido, en el punto de encontrar la forma de hacer la adoración personal en nuestro hogar, ¿no? A veces uno siente que falta, a veces que sobra, a veces no hay tiempo, a veces cuántos, esto que decís vos, es muy complejo porque si uno quiere imitar o replicar la adoración que se lleva a cabo en el templo, podemos estar 1 hora, 2 horas, depende, otra vez, depende de los templos también, ¿no? No en todos los templos es el mismo estándar, no todas las deidades requieren el mismo tipo de adoración, y me parecía interesante esta idea de empezar, ¿no? Con la idea de la deidad, ¿no? Nuestra relación, nuestro vínculo con la deidad, que para la visión ordinaria es puede confundirse, como decías, con idolatría y puede entenderse que es un muñequito o una imagen que representa algún tipo de santo, claro, una estatua de un santo o incluso de algún aspecto de Dios, ¿no? Y es importante ahí marcar esa diferencia que Prabhupada de los acharyas marcan constantemente, ¿no? Esta idea de que Krishna es absoluto. Este concepto es clave, ¿no? Por eso Krishna es absoluto. Todo lo que emana de Krishna o todo lo vinculado con Krishna tiene la misma potencia o la misma cualidad que Krishna, es decir, el santo nombre no es diferente de Krishna. Y acá vamos al punto, ¿no? La deidad o la forma del Señor no es diferente del Señor. Entonces ahí, como vos decías, cuesta al principio entender eso y después también, no solo al principio, ¿no? En el medio también cuesta entenderlo en el corazón, ¿no? Uno lo entiende, yo creo que ya los devotos que hace algunos años estamos en esto, entendemos el concepto de que Dios es la deidad es Dios, ¿sí? Eh, y el vínculo que vos vas desarrollando con esa deidad es la manera que Dios, misericordiosamente, Prabhupada explica, ¿no? Dice, bueno, nuestros sentidos no están, mismo Krishna le explica a Arjuna en Bhagavad Gita, ¿no? Con esos ojos materiales, vos no podés ver a Dios. Entonces Dios misericordiosamente dice, bueno, ok, me voy a manifestar en una forma más simple, en una forma material, de madera, de piedra, de metal, etcétera, con una forma específica, no es cualquier forma, para que los devotos, las devotas que aún tienen una visión materialista puedan empezar a cultivar ese vínculo y a verme todos los días, ¿no?
obsesión que tenemos con ver las cosas, ¿no? Prabhupada, muéstreme a Dios, ¿no? Le Claro. decían siempre los curiosos, ¿no? ¿Usted puede mostrarme a Dios? Sí, claro que puedo, o sea, lo ves todos los días, en la deidad lo ves todos los días en todos lados, ¿no? Pero la deidad es una, sí, yo creo que una muestra de la misericordia que Krishna tiene para con los devotos, ¿no? Sí, Prabhu, es eso, total. El ejemplo que doy a veces con respecto a la deidad y la misericordia del Señor es la de el Padre con el Hijo. Como vos bien decías, la deidad es la forma simple de Dios para que nosotros, que tenemos percepciones más simples, no somos tan complejos y sofisticados como creemos, sino que nuestra mentalidad es bastante básica. Para todos nosotros, que tenemos formas simples de ver el mundo, entonces Dios se manifiesta de una forma simple, en una figura, en una estatua, ¿no? En una imagen, para que podamos tener esa relación con Él. Y es el mismo ejemplo que del padre. Por ejemplo, cuando el padre habla con su hijo, se agacha. O sea, no le habla desde las alturas el padre amoroso, ¿no? Si el padre quiere conectar con su hijo, hablar de las alturas, a veces eso impide el vínculo. Y muchas veces, ¿no? El nene llora o le pasa algo, el padre automáticamente se agacha al nivel del niño. Esa cosa de emparejarse con el niño, eso genera empatía, ¿no? Entonces el niño va y se siente más contenido, recibe el abrazo, sabe que su padre está como en su nivel, que puede ver el mundo desde su lugar. Con la deidad pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es papá, el Padre Celestial, que es Dios, poniéndose a un nivel que no es su nivel natural, porque él es puro espíritu, pero se está poniendo al nivel nuestro para que nosotros podamos interactuar con Él. De mismo modo que el Padre cuando se agacha es para poder interactuar más amorosamente con su Hijo. Entonces eso es un punto para tener en cuenta, ¿no? La deidad es la misericordia del Señor. Y otro punto para tener en cuenta es esto que vos también mencionabas, Prabhu, que es quizás lo más importante, porque la mayoría de nosotros venimos de tradición judeo-cristiana y tenemos como chipeado, ¿no? Programado la idolatría como un pecado, ¿no? Como una cosa que hay que evitar. Y es interesante entender cuál es la diferencia entre adoración y idolatría. La idolatría y la adoración son dos cosas distintas. Quizás para la tradición judía, quizás para las denominaciones cristianas como los protestantes o los evangélicos, quizás sea un poco más complejo. Me di cuenta que es más sencillo para la gente que viene del palo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque ellos también entienden el concepto de adoración y si de hecho uno va a una Iglesia Católica Apostólica Romana, hay imágenes y estatuas por todos lados. Hay cuadros, hay imágenes, hay estatuas, siempre hay un Jesús gigante en el altar, están los vitró, ¿no? Los vitró de la iglesia, que a su vez forman dibujos o imágenes de los pasatiempos de Jesús o de los santos. Está la Virgen María en todas las iglesias. O sea, la denominación cristiana, católico, apostólico, romana, ellos ya tienen un entendimiento de la adoración. Mientras que otras denominaciones, como por ejemplo el judaísmo o las tendencias que son protestantes, evangélicas, si uno entra, por ejemplo, a una iglesia evangélica, es pelada. Nunca vas a ver una imagen, nunca vas a ver nada de nada, es todo pelado, las sinagogas son iguales, porque ellos tienen otra idea. Ellos no logran entender esta cuestión de la adoración. Básicamente la separación, para hacerlo corto, entre idolatría y adoración es lo que dijo Harikirtan recién. La adoración entiende que aquello en donde yo concentro mi devoción es el objeto de mi devoción. Que no hay ninguna diferencia entre la deidad y Dios. Esa deidad es Dios, no es una representación de Dios. En la idolatría está la idea de la representación. Los que adoran, entre comillas, ídolos, saben que esa estatua o esa figura no es Dios, pero es una representación de lo que ellos entienden como Dios. Entonces, ejemplos sencillos son, por ejemplo, en las sociedades más simples, donde hay un tótem, supongamos, en el medio de la aldea, donde van todos los aldeanos a hacer sus prácticas religiosas, ellos saben que el tótem no es Dios, saben que está hecho de madera, de hecho, seguramente lo fabricó uno de ellos o lo pintó uno de los aldeanos, todos saben que ese tótem no es Dios per se, pero representa lo que ellos creen que es Dios.
O en el Antiguo Testamento, el pasatiempo de Moisés con los 10 mandamientos, cuando Moisés está en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, el pueblo judío empieza a entrar en una especie de crisis de fe y ellos funden todo el oro que tienen y crean un becerro de oro, ¿sí? Una especie de ternero, una figura de un ternero con todo el oro que ellos poseían. Y ellos adoran ese becerro de oro y todos sabían que ese becerro no era Dios, pero representaba la idea de divinidad que ellos tenían. Entonces, eso es un ídolo. Un ídolo no es Dios, es la representación material de Dios. Para eso es la idolatría. Pero las deidades y la adoración va por otro lado. Es entender que la figura o la imagen de Dios no es diferente de Dios, porque Dios es absoluto, es completo, es total. Y en esa totalidad o en ese absoluto podemos nosotros adorar, podemos nosotros manifestar nuestra devoción a Dios directamente, pero en una figura o en una imagen simple que nosotros podemos entender. Sí, te escucho, Prabhu, es muy, muy así lo que decís, esta diferencia entre idolatría y adoración. Y pensaba, ¿no? Qué complejo, qué difícil es explicarlo profundamente, ¿no? Esta idea de eh, cómo es esa diferencia, ¿no? Entre un objeto que está representando, digamos, la estatua no sé, de San Cayetano o la imagen de San Cayetano y una imagen de Krishna, ¿no? Del señor Chaitanya. Qué complejo, qué difícil que es, se me hacía, ¿no? Pensaba, digo, bueno, ¿cómo puedo explicar más esto? Y se me hace bastante complejo porque es como que en el proceso ese del Bhakti, en ese Shravanam, ese ir escuchando sobre Krishna, ir repitiendo el santo nombre, ir leyendo, estudiando el conocimiento, los pasatiempos también, ¿no? Las historias específicas de Krishna, además, y de los devotos, uno va construyendo todo eh, sí, un canon de conocimiento, toda una forma de concebir las cosas que hace que este concepto de entender que Dios, hay un devoto ahí que pregunta, ¿no? Este proceso es el más importante porque Dios lo estamos atendiendo a Dios directamente. Y después vemos de responder, pero pensaba, digo, bueno, todos los otros procesos son tan importantes porque Dios baila en la punta de la lengua cuando vos cantás el Mahamantra. Tal cual. Entonces, ¿qué es más importante? O cuando estás escuchando sobre Krishna, Krishna se está manifestando. O sea, cuando uno escucha un pasatiempo, eso está sucediendo, digamos, ¿no? Tal cual. Pero es un concepto, yo creo que ahí es donde el intelecto da paso a la realización, ¿no? El Vedanta está ahí, ¿no? Pero da paso al Bhakti, ¿no? Ahí yo creo que cuando el corazón se va ablandando, uno va asimilando y comprendiendo esto no desde la cabeza, porque creo que ahí nos quedamos cortos, sino desde la experiencia, ¿no? Y cada uno tiene sus experiencias personales, pero también es interesante que hay muchos libros de acharyas, mismo en el Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam también, ¿no? De historias o sucesos relatados sobre la relación de los devotos con las deidades, ¿no? Y esta cuestión de que la deidad realmente es Dios y no es un elemento, una representación muerta, digamos, ¿no? De materia muerta. Y en general, o sea, Dios, en esa forma, interactúa con el devoto. Esto es, si lo anterior es difícil de entender, esto es doblemente difícil de entender, porque ¿cómo entendés Porque que un hay muñequito... interacción. Hay interacción, hay un vínculo, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, de pronto, algo que parece inerte, ¿no? Que es una estatua de metal, de piedra, ¿no? De madera, de pronto interactúa con el devoto y bueno, ahí ya se va todo
Digamos, ahí yo ya creo que la conversación intelectual queda en un segundo plano, porque eso o tenés la experiencia o no tenés la Bueno, experiencia. Si te la cuentan, bueno, la podés creer o no, digamos, ¿no? Pero entonces es un tópico muy delicado, ¿no? Y en relación a la pregunta de esta devota López a ver. Buconic Tatu, López Es Buconic, Marcelo, es un devoto de acá de Mar del Plata. López, Marcelo López, dice, Marcelo. son importantes, dice, todos los puntos son importantes. Mi pregunta es si este es el punto más importante, ya que se está atendiendo a Dios mismo. Eh, yo por mi parte, volver a hacer hincapié en esta idea de que Dios es absoluto y no hay un proceso, a mi entender, por lo que dicen los acharyas, más importantes, porque otra vez lo mismo, ¿no? El santo nombre es Krishna. El Srimad Bhagavatam es Krishna. La adoración a la deidad, todos los 9 procesos del Bhakti y los subprocesos, que son un montón también, digamos, siempre estás en vínculo con Krishna, ¿no? Entonces es muy difícil saber si hay uno mejor o peor, o más importante o menos importante. Lo cierto es que los 3 primeros, Sravanam, Kirtanam, Smaranam, y los 2 primeros especialmente, se marca, Prabhupada hizo mucho hincapié, se me hace o entiendo que es por la era en la que estamos viviendo, ¿sí? Que implica que en Kali Yuga todo es muy difícil, entonces adorar a la deidad también, como decías vos, Arjuna, es un proceso complejo, requiere preparación, requiere algunos materiales, requiere ¿no? La formación para poder hacerlo, un lugar, ¿no? Ciertas parafernalias, ciertas cosas. En cambio, para Shravanam Kirtanam, solo cantar el Mahamantra, escuchar el Mahamantra y algún libro de Prabhupada o del Srimad Bhagavatam Bhagavad Gita, y ahí ya uno tiene el botiquín armado, ¿no? No sé, ahora Arjuna saca, vas vos a dar Sí, tu visión seguro. también, ¿no? No, no, coincido 100%. Cada uno de los pasos individualmente es súper importante. De hecho, las escrituras dicen que si uno se perfecciona en cualquiera de estos pasos, ya alcanza la liberación, ¿no? Con perfeccionarse en cualquiera de estas etapas, uno ya vuelve al reino de Dios. Entonces, son todos igualmente importantes, pero como explicaba Hari Kirtan, nuestros acharyas previos, los maestros, los santos previos a nosotros en esta tradición del Bhakti, han estipulado que los primeros 3 pasos son fundamentales, ¿no? Esta cuestión de escuchar, cantar y recordar acerca de Dios, eso es fundamental, eso no puede faltar. Así que podemos decir que son todos importantes, esta etapa también, la etapa de la adoración es muy importante, y fundamentales los primeros tres no pueden faltar, tienen que estar sí o sí. Pero sí coincido con eso, coincido una vez más, es complejo este paso, no es quizás tan sencillo como los anteriores. Una cosa es escuchar, sentarse a escuchar, otra cosa es agarrar su rosario o agarrar un instrumento o a viva voz, a capela, empezar a cantar los santos nombres. Otra cosa es estar pensando, recordando al Señor, pero ya esto de adorar requiere un poco de cosas, de recursos, ¿no? De parafernalia, requiere de tiempo, de conocimiento, ¿no? Porque, como dijimos, hay una adoración simple que se hace en los hogares, pero después si uno quiere formalizar una adoración en un templo, en un lugar más, digamos, oficial, y bueno, ahí ya es bastante más complejo, incluso involucra a varias personas. No sé si conocen un poco el detrás de escena de un templo, en la adoración de la deidad, hay varias personas involucradas. Está el adorador, está el que prepara las ofrendas, las comidas, está el que prepara la ropa para la deidad, ¿no? Hay varias personas, como 2, 3, 4 personas involucradas diariamente en la atención de la deidad. Entonces es mucho más complejo que quizás los otros pasos. Completamente de acuerdo, Prabhu, con eso, y
incluso también para traer a tema algo que hablamos en episodios anteriores, ahora igual voy a prender la luz acá porque me está jugando una mala pasada la iluminación. Este, esta idea de los niveles de los devotos, ¿no? Esta idea del devoto neófito, ¿no? El devoto, el Madhyama ¿no? El devoto intermedio o el Uttama el devoto puro. Y también una de las cosas una de las características de ese Kanishta Ikari, ese devoto neófito, es que se caracteriza por ver a Dios solo en la deidad. Y acá también vale la pena aclarar que estamos hablando en general de devotos, estamos hablando no de nuestra zona geográfica, porque acá eso, entenderlo ya es una hazaña, digamos, ¿no? Pero en la India o en Oriente, donde esta práctica es muy común, los devotos neófitos se caracterizan por ir al templo y en el templo, parecido a lo que pasa a veces acá con la misa del domingo, ¿no? La Claro, en la gente va el iglesia. domingo a la misa, ahí se porta bien, buena letra, hace 2 horas de vida devocional, pero después sale y bueno, no, ya está porque ya no estás en la iglesia, no está Dios, Dios está en la iglesia, Dios no está en otro lado, ¿no? Entonces el devoto neófito ve a Dios en el templo. Después afuera del templo, ¿no? Es a la viva la pepa, diría Juno Saka, ¿no? Es un sálvese quien pueda. Entonces, eso es una característica. No pasa tan así en el proceso del Bhakti en sí, ¿sí? Es decir, como Prabhupada enseñó el proceso y como nosotros lo asimilamos como occidentales, la adoración a la deidad es como incluso un esfuerzo, hasta yo diría, de devoto casi avanzado, o por lo menos a mitad de camino, porque un devoto neófito acá en Occidente adorar a la deidad es re difícil, o Sí, incluso sí. ver a Dios en la deidad es muy complejo. Pero en la cultura más indiana, el devoto neófito se caracteriza por ver a la deidad, por ver a Dios solo en la deidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en relación a la pregunta que hacía ahí el devoto, ¿no? También reflexiono y digo, bueno, qué interesante, ¿no? Porque desde ese punto de vista pareciera que adorar a la deidad es de neófitos, pareciera, sabemos que no es así y todos son como niveles y demás, ¿no? Pero desde la caracterización que hace Rupa Goswami y Prabhupada, ¿no? De los diferentes tipos de devoto, el devoto neófito se caracteriza por ver a Dios en la deidad, adorar a la deidad, y no por ver ese Dios o estar en contacto con Dios a través del santo nombre, a través de esa visión espiritual, ese Jnana Chaxus, ¿no? Nada, eso me traía eso, ¿no? Que el devoto neófito se caracteriza por ver a Dios solo en la deidad. Sí, sí, Prabhu, tal cual, tal cual. Y agrego, si querés, Prabhu, aprovecho para sumar un mini aporte que en esto de la complejidad de la adoración, también está como el microcosmos de la adoración. Yo que en casa tengo deidades, tengo un altar, soy un poco quien se ocupa de la atención del altar generalmente. Uno ingresa como en un plano aparte, ¿no? Porque por lo general yo adoro a la deidad temprano a la mañana y después a la noche cuando antes de irme a dormir. Y son por ahí 2 momentos del día donde vos estás solo, estás tranquilo, hay menos ruido y medio como que te sumergís en ese mundo del altar. Y a veces puede jugar una mala pasada esa idea de una pseudo separación de la sociedad, ¿no? Entonces yo me voy a meter en este mundo, me voy a sumergir en este microcosmos y voy a dejar a todo el resto del mundo, todo el resto del planeta que se arregle solo, ¿no? Lo mismo a veces pasa con un libro, ¿no? Esa persona que se sumergen en los libros y, no, yo quiero estudiar, quiero información, pero después no está la interacción humana y eso puede endurecer el corazón del devoto, ¿no? Porque en ese microcosmos está todo bien, la lectura de las escrituras es hermoso, es increíble, la adoración de la deidad también es increíble,
pero todas esas realizaciones y ese conocimiento que estamos obteniendo desde las escrituras y con la interacción con la deidad, es lo que después tenemos que plasmar en la relación con los devotos, con todas las demás entidades vivientes. Entonces es lo que dice Hari Kirtan, ¿no? Si yo voy a la iglesia y me porto bien, pero fuera de la iglesia me porto mal, entonces no estoy aplicando lo que aprendo en la iglesia. Entonces acá pasa lo mismo. Si cuando leo incorporo una información y cuando actúo me comporto de otra forma, o cuando estoy con la deidad me porto de un modo y cuando no estoy con la deidad me porto de otro, entonces no estoy pudiendo aplicar, no tengo digamos, la madurez espiritual necesaria para poder poner en práctica la teoría o las realizaciones que estoy teniendo en mi proceso espiritual. Por eso se considera como de neófito, de principiante. Aunque la práctica en sí puede ser como avanzada, como el devoto no está pudiendo, digamos, alcanzar todo el potencial de la práctica, que es básicamente poner en práctica la práctica, entonces se lo considera un devoto como principiante, como que todavía no tiene la madurez o la experiencia necesaria para hacer una buena transición de esa parte del proceso. Bueno, más clarito imposible, Prabhu. Bueno, muchas gracias. Es buenísimo, no, buenísimo, buenísimo. Para sumar otras cosas, ¿no? Que trae Prabhupada acá en el significado, Prabhupada dice, quien siente interés por Archanam debe refugiarse sin titubeos en un maestro espiritual genuino y aprender de él el proceso. Después habla un poco, ¿no?, de esta idea del sistema de adoración, ¿no? Narada Pancharatra, Uh -huh. esto que ya entra, digamos, la sofisticación de cómo se realiza ese proceso, porque sabemos que es un proceso que en otras eras era el proceso principal, y en esta Claro. era no es el proceso principal, pero es un proceso que se puede llevar a cabo de una manera más simple, ¿no? Y después una cosa bueno, algo lindo para quien quiera profundizar en este tema, el devoto que logra la perfección a través de Archanam es Prithu Maharaj. Claro. Eso es interesante para leer los pasatiempos de Prithu Maharaj y entender un poco la naturaleza, ¿no?, del devoto adorador. Y es muy interesante porque Prabhupada en estas dos páginas del Bhagavatam, donde desarrolla un poco el tema, hace referencia a que la adoración, esto lo comento incluso como algo que lo tengo que estudiar, lo tengo que ver, me gustaría profundizarlo, y es que la adoración, Prabhupada insiste muchas veces en estos párrafos, que tiene que estar a cargo del Grihasta, ¿sí? Y que incluso, eso lo sabemos porque en la casa todos los grijastas o los que podemos tenemos deidades, pero Prabhupada hace referencia a que en el templo incluso los encargados de llevar a cabo la adoración deberían ser los grijastas. Y dice, los brahmacharis deberían ir con los sanyas a predicar a la calle. Y los grijastas sostener la adoración de la deidad. Cosa que por lo poco que sé, digamos, o lo que veo, no es tan así que se hace, digamos, ¿no? El grijasta, bueno, acá Prabhupada dice, ¿no? El grijasta siempre está ocupado en otras cosas, es verdad, pero dice, bueno, pero tiene que hacerlo, y si no puede hacerlo, por lo menos que mire mientras se adora la deidad. Pero no sería función de los brahmacharis tanto, dice Prabhupada, o de los brahmacharis, para los que no saben, son los monjes célibes, ¿no? Sí, los devotos que están viviendo en templo y que son célibes y están dedicados al estudio de las escrituras y demás, ellos no deberían ser los encargados de la adoración. Y por lo que tengo entendido, en nuestros templos, en general, los devotos que se hacen cargo de toda esta ritualística en general son los brahmacharis, porque están justamente en el templo y disponen de tiempo para eso. Bueno, es interesante releer eso significado porque Prabhupada ahí da pie, digamos, a otra propuesta, ¿no? No Sí, sé si vos sí, Prabhu, tal cual. lo habías leído eso, Prabhu, y qué me Sí, podés sí. decir también, ¿no? De hecho, este paso se recomienda para las personas
que viven fuera del templo. Se recomienda claro, incluso más para aquellos que viven fuera del templo, para el hombre casado, la mujer casada, los que viven en pareja, los que viven una vida, digamos, espiritual, social, no monástica, no como monjes, no de claustro. Este archanam, esta adoración, es fundamental para ellos. La fundamentación que da Srila Prabhupada es justo esto que me comentabas vos recién, Prabhu. La vida social es tan vertiginosa que si uno no se hace un momento para algún tipo de práctica, el mundo nos pasa por encima. Y el día se nos agota y en ningún momento del día interactuamos directamente con el Señor, ¿no? Porque sabemos de las obligaciones, del trabajo, de los hijos, del estudio, de tener que llegar a fin de mes, de pagar el alquiler, de todas las cuestiones que ocurren en el mundo material. Creo que no hace falta explicarlo demasiado, todos sabemos lo que pasa en el mundo material. Entonces, para el grijasta, para este devoto que no es un monje, es fundamental tener un espacio sagrado, ¿sí? Yo siempre le recomiendo a las personas que se creen un espacio sagrado en sus casas. Puede ser un rincón, puede ser una mesa, puede ser un estante, puede ser algún mueble, una biblioteca, algún lugar donde esté limpio, esté iluminado y que en ese lugar estén las imágenes de Krishna, las imágenes de Dios, las imágenes de Srila Prabhupada, las imágenes de nuestro maestro espiritual, en caso que tengamos maestro espiritual, pero que eso sea como hay cuadros en el hogar que son, digamos, estéticamente agradables y a veces uno está un poco agobiado, pero ve una imagen linda y puede como reposar un momento y quedarse, ah, mira qué lindo este paisaje, esta pintura, esta foto. Bueno, similarmente, uno vuelve a su casa medio agobiado por los golpes del mundo material y que haya un espacio sagrado donde uno pueda reposar, donde pueda poner la vista, donde pueda dirigir la meditación, y ese lugar es nuestro altar. Va a ser más sencillo, por supuesto, en la casa, ¿no? Como decía Hari Kirtan, los templos, todo es más complejo, es más protocolar, es más ceremonial, quizás involucre a varias personas, pero en la casa tener un espacio sagrado también es muy importante, quizás más importante aún, porque venimos con tantas obligaciones, con tanta vorágine en el mundo, que necesitamos llegar a un refugio, a un espacio seguro. Ese es el hogar, es la casa. Pero dentro de la casa, a veces también hay lío. Entonces, dentro de nuestro espacio seguro, necesitamos un espacio sagrado. Y ese es el altar. Y nuestra adoración en casa puede ser muy sencilla. De hecho, Krishna en el Bhagavad Gita, él explícitamente propone la adoración más sencilla de todas. Él dice, yo acepto una hoja, un poco de agua, una fruta. O sea, es bien sencillo Krishna en el Bhagavad Gita. Y quizás no podamos llegar al estándar del templo. Tampoco tenemos que llegar al estándar del templo, pero creo que cualquier persona en su casa tiene un poco de agua, tiene una fruta, tiene una hoja, ¿no? Uno puede venir, puede volver caminando del trabajo y tomar una hoja de una planta, de un árbol, y llevarle eso a Krishna, a su casa, y cuando llega, depositarlo en el altar. Esa es la ofrenda del día para el Señor. Y eso es muy importante para los devotos que viven fuera del templo, porque ese es nuestro templo en el hogar, ¿no? Y Prabhupada decía que el futuro de la religión era eso. El futuro de la religión era que las casas, los hogares, se volvieran templos. Prabhupada predijo que en el futuro no iba a haber iglesias, no iba a haber templos, no iba a haber sinagogas. Lo que iba a haber eran Shraddha Kutir, hogares de fe. Iba a haber espacios en las viviendas de las personas donde devotos, casados, matrimonios, parejas, fueran ellos quienes administren y desarrollen ese templo en el hogar. Ese es el futuro de la religión para Srila Prabhupada. qué bonito, Prabhu, qué bonito, es increíble y creo que sí, que no se equivoca. Y la importancia que vos haces referencia, ¿no? De ese lugar, de ese espacio eh, espiritual, es fundamental porque a través de ese espacio, de ese lugar, incluso uno puede espiritualizar todo su hogar, ¿no? En general Sí, es el lugar, el altar, incluso empieza siendo un pequeño rincón y se convierte en el corazón de la casa, ¿no? tal cual. Y esto que vos decís, ¿no? La adoración puede ser muy simple, la deidad no necesariamente tenga que ser una deidad muy sofisticada, puede ser un cuadro.
de hecho hay varios acharyas, varios gurús con los cuales he hablado el tema, que con el tiempo dejaron de atender personalmente a sus deidades y las dejaron en algún templo o bajo el cuidado de algún devoto, que también me pareció interesante, ¿no? Devotos que por ahí se dedicaron a escribir, a estudiar, a la prédica, a viajar y demás, y decidieron no tener ese compromiso porque otra vez, ¿no? Tener deidades o atender deidades, sobre todo ya cuando es algo más formal, ¿no? Quizá con un cuadrito Claro, no pasa tanto, pero sí pasa, empieza a pasar en algún momento, ¿no? Que uno se siente responsable de ese cuidado, ¿no? Y uno es responsable de ese cuidado. Entonces hay lógico. veces que nuestra energía, nuestro servicio está puesto en otro lado. Es interesante porque ¿a qué voy con esto, no? Que a veces cuando empezamos Conciencia de Krishna nos da la sensación de que es eh, prácticamente requisito fundamental para ser un gran devoto tener deidades, ¿no? Y no es para cualquiera tener deidades y atender deidades. Entonces está bueno esto que estamos leyendo, ¿no? O sea, cada devoto, Prithu Maharaj, digamos, se concentró en la adoración, pero después, bueno, Lakshmi Devi logró la realización a través del servicio de los pies de loto, Shukadeva Goswami mediante Kirtanam, ¿no? Maharaj Parishit mediante Shravanam, es decir, es interesante, ¿no? Entender que no todos, porque también es un universo la adoración de la deidad muy, como Bueno. decías vos, ¿no? Muy particular, ¿no? Que tenés que conectar y tenés que tener una cierta psicología, ¿no? Entonces está bueno eso, ¿no? Descubrir, practicar todos los pasos o ir ¿no? Saboreando un poco cada paso a ver también dónde uno se siente más cómodo sirviendo, ¿sí? Entonces está bueno justamente, ¿no? Eso que estamos hablando, que son pasos sucesivos, son como escalones, pero son simultáneos también, pero a la vez no es necesario estar en todo, ¿no? Porque sabemos que, de hecho, los devotos que tienen templos, no, tienen altares medio sofisticados y se dedican mucho a adorar, por ahí le quitan tiempo, obviamente, a otros tipos de servicios, capaz que no cantan o no predican por ahí, no dan clases, porque no se puede estar en todo. Sí, sí, tal cual, exacto. Y uno tiene que entender, ¿no? Cuál es su realidad también, cómo es la dinámica de su hogar, qué es el tiempo disponible que uno tiene. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? En la casa, si es posible, se puede crear un pequeño espacio sagrado, un pequeño altarcito, incluso con adoraciones simples. Yo insisto, mi adoración es muy simple, serán unos 15, 20 minutos a la mañana, otros 15, 20 minutos a la noche y están las deidades ahí, están bien cuidadas, se atienden, se les da una ofrenda de alimentos todos los días, flores, saumerio, pero es sencillo y participa mi familia también. A veces estoy acostando o atendiendo las deidades y está mi hija ahí abajo, me ayuda, o a veces estamos cantando en el living y está la familia, están todos acá, todos están escuchando. Así que también es una forma, como decía Hare Kirtan, ¿no? Es como el recentralizar a Dios en nuestra casa, porque ¿cuál es la imagen de centro de casa en un hogar natural occidental? Esa es la tele, el televisor. Vos entras a un living, lo más grande en el medio del living, por lo general, es una pantalla, es un plasma. Antes, en mi época, era un televisor, pero ahora es una pantalla gigante, ¿no? Y a la pantalla incluso ahora tienen enchufado algún PlayStation, ¿no? Tienen enchufado alguna consola de videojuegos. Ese es el centro de la casa. O sea, ese es el eje alrededor de lo cual gira esa familia. No es muy sofisticado, ¿sí? Si pudiéramos poner a Dios en el centro, les puedo asegurar que esa dinámica familiar cambia radicalmente, ¿no? Fíjense lo que tenemos en el centro del hogar. Lo que tenemos en el centro del hogar es un electrodoméstico. Ese es el centro de nuestra casa. ¿Queremos girar en torno a eso? ¿Queremos que eso sea el fundamento, el cimiento de esta casa? ¿Una pantalla oscura, negra?
¿O preferimos que sea otra cosa? Bueno, los devotos prefieren que sea otra cosa. Por eso el espacio sagrado, como decía Hari Kirtan, aunque a veces empieza chiquito y muy simple, de repente, aunque sea chiquito y simple, se vuelve el centro del hogar. De eso no hay ninguna duda. Totalmente, es interesante porque también, como vos decías, y creo que Prabhupada hace unos días, o leyendo a Prabhupada o a Bhaktivinoda Thakur, explicaba que una adoración simple para la deidad es cantar Hare Krishna, ¿no? También, ¿no? Claro, Sentarte frente a la deidad y cantar y el Señor se complace yo completamente con escucho. ese simple gesto, claro. Eh, entonces está bueno esto también que, si bien es interesante este punto, Raúl, que remarcaste al final, que si bien es un proceso súper complejo, puede ser un proceso súper simple, ¿no? También Tal como cual. dice Krishna Bhagavad Gita, y como vos lo estás explicando, simplemente tener ese espacio, tener ahí tu deidad o tu imagen de Krishna y tener un lugar ahí para ofrecer tus cosas, todo, tu comida, tus regalos, tus compras, ¿no? Compras algo, se lo Tal cual. ofreces primero a Krishna, te regalan algo, se lo ofreces a Krishna. Bueno, hay algunas cosas que Krishna no va a aceptar, también eso se explica, pero es para otro episodio. Así que, bueno, Prabhu, me Acá, parece que estamos llegando al final. sí, Los acá devotos que estoy quieran viendo, preguntar, te interrumpo porque vi a alguien que publicó Shakti Arte Mix Media, que claramente no es su nombre de documento, pero lo vamos a identificar de esta forma. Dice, es muy beneficioso tener un altar en la sí, casa, todos se benefician y predomina un ambiente de paz y armonía. Sí, señor, es justo lo que sí, estábamos sí. diciendo. Y después continúa diciendo, naturalmente, todos intentan ofrecer algo, un saumerio, un dulce, es muy bonito ver ese proceso en tu familia. Es eso, es otra Es actividad en eso. familia que uno puede hacer. Es una actividad espiritual en familia, algo tan sencillo como tener una imagen de Krishna en la casa. Tan fácil como eso. Sofía, Muy bueno, ¿eh? gracias Sofía. Sofía. Muchas Completamente. gracias. Bueno, realmente es un proceso muy interesante. Yo veo que el proceso del Bhakti es muy completo porque de una manera u otra todos los devotos, todas las devotas, todos los practicantes de Bhakti nos vamos involucrando más o menos de acuerdo a nuestra naturaleza, pero directa o indirectamente estamos involucrados en todos los procesos, ¿no? Y eso hace que Sí, uno, ¿no?, tenga una experiencia bien completa de lo que es este proceso científico espiritual, ¿no? tal cual, Prabhu, tal cual. Mira, aprovecho y leo unas cosas más. Mira, yo que no soy de mucho leer, hoy te estoy robando este servicio. Por Acá favor. está Elizabeth, dice, Haribol desde Miami. Así que saludos Epa, para Elizabeth, que nos está bueno, viendo desde Miami. Y Sergio, acá Sergio también dijo algo. Sergio dice, idolatría y adoración parientes, dice que son, aunque en todo diferente, ya que también lo son parientes el diamante y el carbón. Mira, le salió en rima y todo. Es muy buena esa no, analogía, tira, ¿no? Muy, muy buena muy bueno. analogía, ¿no? Idolatría y adoración es, ¿no? Es como el carbón y el diamante. Son parecidos, pero no son iguales. Así que bueno, gracias a todos los que están acá. Bueno, Elizabeth hace una ahí, pregunta. sí, dale, Prabhu. Dice, una pregunta, si uno no pudiera tenerlo en el medio de la casa porque vive con otras personas y no se puede en cualquier otro lugar de la casa. Puede ser una esquina, puede ser una mesa, puede ser una mesa de luz, puede ser una repisa, puede ser en una biblioteca, en un mueble, donde usted pueda. No hace falta que esté en el medio de la casa, pero sí tiene que ser el centro de la casa, que son dos cosas distintas. Uno puede girar en torno a algo que no necesariamente está en el medio geográfico de un lugar, ¿sí? Que sea el centro de la casa significa que es lo más importante en ese hogar. No tiene que ver con literalmente estar en el medio de la casa. Así que puede ser donde Es, usted pueda, siempre respetuoso también de las otras personas que viven con usted. es muy buena la pregunta porque enseguida, como sabemos y escuchamos a otros devotos por ahí con más experiencia, toda esta complejidad de la adoración, conozco muchos devotos y devotas que están empezando y encuentran más trabas que facilidades, ¿no? Entonces, pero si lo hago, pero eso hay ofensa, pero si lo pongo acá, podés cometer ofensa, y si lo pongo allá, no, o sea, es
vos ponés a Krishna donde puedas. Arranca. No, pero tengo gatos, no importa. Después, bueno, obvio que en el templo no va a dejar que los gatos no entren al altar, pero en tu casa tenés un gato. La otra vez una devota que quizás estaba escuchando me comentaba, ¿no? Pero tengo gatos. No los vas a echar, tenés los gatos, ya viven con vos, son parte de tu familia y ¿Qué bueno, se va ya a hacer? está, ponelo ahí y si anda al lado del altar, bueno, se va a purificar el gato también, se va a hacer devoto, sin duda. Nosotros teníamos con Rukmini una gatita y le encantaba escuchar el Mahamantra cuando cantábamos o cuando hacíamos yapa ahí se relajaba. Estamos seguros de que ya debe ser una devota de Dios, Avanzó, ¿no? Porque avanzó espiritualmente. avanzó. Entonces, está buena la pregunta. No hay que no hay que enfocarse en los peros. Mejor hacer y equivocarse que no hacer. Y Krishna Exacto. lo que acepta no es toda la parafernalia esa. Lo que acepta es la devoción que vos pongas quizá en un artículo mínimo, vos pusiste todo tu amor y lo acepta más que una puya súper sofisticada con 100 brahmanas vestidos, con ropa sin costura y está buenísimo hacerlo, pero Krishna no le importa eso. Krishna tiene todo lo que quiere, toda la opulencia que quiere, no necesita nada de nosotros. Lo que él le gusta y disfruta es del amor y de la relación que podemos tener con él. Así que, aunque sea simple, aunque tenga errores, si es con amor, Krishna lo va a entender. Y después uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? No es que tampoco así No hay que nomás dejarse siempre, que porque uno, ahí. claro, uno naturalmente vas a ir mejorando, ¿no? De a poquito esas cuestiones. Y quizá el televisor se vaya corriendo y vaya el altar ganando terreno. De a Pero poquito. como dice Arjuna Saka, respetando también el orden familiar, porque si no se crean conflictos y los devotos en eso somos muy insistentes, ¿no? No hay que alterar, no hay que Exacto. perturbar la mente de nadie. O sea, uno tiene que hacer su práctica espiritual con mucho respeto y mucho cuidado para que las personas se inspiren en nosotros y no se asusten y huyan cuando ven un Hare Krishna ruidoso, como dice nuestro maestro espiritual. Bueno, Prabhuji, creo que en cualquier momento el Instagram nos corta este vivo, así que más vale terminar antes de que nos saquen del aire, por así decirlo. Así que muchas gracias, Prabhu Hari Kirtan, una vez más por permitirme acá poder estar charlando respecto a conciencia de Krishna y muchas gracias a todos los que están del otro lado viendo. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Hoy estuvimos hablando sobre Archanam, esto de ofrecer adoración al Señor. Bueno, gracias a todos los devotos, los amigos y amigas que se suman cada podcast y gracias a vos, Prabhu, también por permitirme compartir este espacio con vos. Bueno, te mando un abrazo grande, que tengas una excelente semana en conciencia de Krishna, Prabhu. Igual para vos, Hare Nos Krishna, vemos en el próximo. Hare Krishna, Haribol. Hare Bol.